La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Es un verdadero gusto que Jesús Cantú Escalante, analista político, ex consejero del INE, articulista, esté con nosotros, académico, que esté con nosotros para reflexionar sobre el proceso postelectoral coahuilense y las posibilidades de que procedan las impugnaciones presentadas por los candidatos perdedores. Pero creo que en torno a los procesos electorales, que no nada más de Coahuila, sino también tenemos que incluir el Estado de México, que ha tenido mucha visibilización, pues hay mucho que comentar. Don Jesús, le agradecemos mucho en contextos, Juan Ceballos, una servidora, Marcela Pámanes, que nos tome la llamada y que podamos escuchar su punto de vista. En momentos donde los ánimos están caldeados, donde hay una polarización de la sociedad, donde pues se necesita el pensamiento y la reflexión de personas como usted. Al contrario, el agradecido soy yo, Juan, Marcela, buenos días y desde luego a toda la audiencia. Ajá. Hay algo que es innegable, ¿no? Estas elecciones funcionaron como laboratorio rumbo al 2018. El tema de la segunda vuelta se colocó rápidamente a raíz de los resultados y las incidencias de los procesos electorales y sin embargo, bueno, ya hay un rechazo fundamentado en la ley y entonces la posibilidad de una segunda vuelta cuando están los números tan cercanos, tan cerrados, pareciera que se diluye. Entonces, ¿cómo garantizar que las autoridades electorales hagan el papel que tienen que hacer para que no haya la menor posibilidad de error, de duda de parte del elector y que pues el elector se quede tranquilo de que se votó como se votó y el resultado es el que es? Sí, mira, hay dos vías, ¿no? Justamente, que es lo que ha sucedido tradicionalmente. Una es, obviamente, ir a una segunda vuelta en determinadas circunstancias. La mayoría de los países que tienen segunda vuelta no la tiene solo en las ocasiones en que no se llegue a tener una mayoría, es decir, el 50% más uno de los votos, sino normalmente la tiene en función de que haya un determinado porcentaje mínimo de votación, que normalmente es el 40%, o por lo menos es el más generalizado, y normalmente tienen otro candado que es la diferencia con el segundo lugar. Es decir, no es únicamente que se logre el 40%, sino que se logre el 40% y además hay una diferencia de más de 5 puntos con el segundo lugar, etcétera. Y esto es lo que llevaría a los dos contendientes con mayor votación a una segunda vuelta. La otra alternativa, que es la que tienen muchos países, es el conteo total de votos cuando las diferencias son muy cerradas. Ya en automático la diferencia es muy cerrada, la diferencia es menor a 1 punto porcentual, a 2 puntos porcentuales, y se hace el recuento total de todos los votos en todas las casillas, precisamente para evitar que exista cualquier error. Entonces, normalmente estas son las dos vías que se siguen para evitar que exista, obviamente, cualquier duda de parte de la ciudadanía. Ahora, yo quiero, en este caso, y particularmente por lo que sucedió en Coahuila, sí hacer énfasis en algo. Si suceden los errores que sucedieron en el caso de la elección de Coahuila, pues ni siquiera el conteo total de votos garantizaría esto. Y me atrevería a decir que ni siquiera una segunda vuelta, si en la segunda vuelta se dan este tipo de problemas. Y me refiero particularmente a los problemas ya reconocidos por la autoridad electoral, ahí local de Coahuila, del Instituto Estatal Electoral de Coahuila, por parte de su presidenta, Gabriela de León, en el sentido de que hubo paquetes que iban mal armados, es decir, paquetes que no iban debidamente sellados y debidamente firmados, y posteriormente, como se ha dicho, hubo bodegas de los consejos distritales que no se manejaron adecuadamente. ¿Y por qué digo que esto es crítico? Bueno, pues porque esto es precisamente lo que permitiría, reviviendo lo que sucedía en México en el pasado, que la autoridad electoral era cómplice de los fraudes electorales del partido en aquel momento predominante o hegemónico, pues cometer los fraudes. Entonces, siempre que existe esta posibilidad, por eso se establecieron reglas y protocolos muy precisos que obligaban a sellar los paquetes, a firmar los paquetes por parte de todos los funcionarios de casilla y por parte de los presidentes, a que llegando al Consejo Distrital se pudieran guardar. Pero hubo gran descuido en ese manejo de los paquetes y eso abrirá todas las dudas en todos los casos. Entonces, se puede recontar cuantas veces quieran, pero la duda
estará ahí presente. ¿Por qué? Porque hubo un espacio en el que posiblemente se manipularon estos paquetes electorales y por lo tanto se pudieron introducir o sacar boletas, se pudieron cambiar actas, en fin, cualquier tipo de acción en ese momento. Entonces, por lo tanto, todas estas irregularidades sí son suficientes, sí soportan la posibilidad de una impugnación. Si se tienen las pruebas, si se tiene documentado todo lo que sucedió, sí lo soporta. Porque déjame utilizar y aquí hacer todo el recuento, porque hubo unas irregularidades aquí que no señalé porque no impactan directamente en este proceso. Primero, se entregaron tarde acreditaciones de representantes de partido, algo que ya no sucedía pues ahora sí desde los años 80. Segundo, evidentemente hubo una mala capacitación de los funcionarios, de los ciudadanos que fueron funcionarios de mesa directiva de Casilla. Después tenemos el hecho de que, según esto atribuido precisamente a esta mala capacitación, no se entregaron cómo debían entregarse las actas para poder mantener el PREP, este programa de resultados electorales preliminares, que llegara a los porcentajes que normalmente llega. Posteriormente también, no posteriormente, antes y después, tenemos el resultado de un conteo rápido que otorga determinados rangos y que los dos principales contendientes en el resultado final quedan fuera de esos rangos. El conteo rápido hasta hoy en México, en todos los casos de conteo rápido, por lo menos hasta estos momentos en México, siempre había estado dentro de los rangos, había sido muy preciso en poder estar dentro de los rangos y en este caso casualmente no queda con los dos primeros lugares, inclusive los invierte. Aquí lo que los partidos políticos que están pues demandando la nulidad deben de preocuparse, pues es de tener las pruebas que soporten sus afirmaciones que se cometieron todos estos errores, y si se cometieron, si efectivamente tienen documentado todo esto en un número importante de casillas, yo creo que existen elementos para que el tribunal pues tenga que revisarlo con mucho cuidado y eventualmente fallar en el sentido precisamente de la nulidad. Ajá. Y pues esta postura que tiene al partido, a quien ya le han dado, al candidato del partido que ya le han dado la constancia de mayoría por parte del IEC, y que explica y dice una y otra vez, no saben perder, y tienen que aceptar la decisión del Instituto Electoral Coahuilense en relación a los resultados de esta elección. Procede, cabe, o también tendría que haber cierta mesura en función de que, esto no está concluido. Todavía, si hay una inconformidad, pues tiene que dirimirse y se tiene que establecer si hay razón o no hay razón de ello. Sí, yo creo que cabe que él defenda su triunfo, que él argumente que su triunfo es válido, es legal, que se hizo cumpliendo con todas las leyes. Yo creo que vale que él lo diga porque por supuesto que seguramente él como tercero interesado estará participando en todas estas recursos legales que se interpongan, pero todos los actores políticos y la ciudadanía también debemos estar muy conscientes de que la elección no concluye hasta que la califica la autoridad electoral, pero en este caso, por supuesto, todavía tenemos varios pasos intermedios. Primero, desde luego, las impugnaciones, dado que fue una elección estatal, tienen que interponerse ante el tribunal estatal, que es el que primero resolverá estos casos, y posteriormente tendrán que ir a las instancias federales. No me queda la menor duda de que las elecciones del Estado de México y de Coahuila, inclusive ahora también seguramente la de Nayarit, a pesar de que se resolvió por una diferencia más amplia, se resolverán finalmente en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y esto es así en una primera instancia porque en México estamos acostumbrados casi en cualquier caso a impugnar cualquier tipo de irregularidad o de algo atípico que se observe. Pero creo que en los casos de las dos elecciones más competidas en México, el Estado de México y Coahuila, en este caso concreto de Coahuila, yo creo que hay muchos casos, por lo que hemos conocido
en los medios, y diría no solo por lo que hemos conocido en los medios, por lo que han aceptado las autoridades electorales, porque todas estas fallas de las que yo he hecho recuento ahorita son aceptadas por las autoridades electorales. Ellos han reconocido que así sucedieron. Entonces yo creo que aquí lo que tiene que dilucidarse es, hayan sido errores o hayan sido acciones intencionadas, si tuvieron o no tuvieron impacto en el resultado electoral. Uh-huh. Pero y esto tendrá que resolverse en las instancias jurisdiccionales, no cabe la menor duda, y todos los actores tienen que estar conscientes de que faltan esos fallos. Ajá. Ahora, todo esto que se ha venido diciendo, independientemente de las irregularidades durante el proceso, hoy en el portal electrónico, sin embargo, hacen un análisis muy interesante en relación a cómo no hemos podido combatir la pobreza en el país y cómo hay un boquete abierto en materia de recursos destinados a las elecciones. Para empezar, desde ahí tendría que tener un celo, ¿no? La manera en que se utilizan los programas sociales, no nada más en el inter y en el pre de los procesos electorales, sino prácticamente desde siempre, ¿no? De todos los días en que se hace uso del recurso público para los programas sociales. Absolutamente, coincido totalmente en este asunto. Déjame ponerlo en estos términos porque creo que hay que decirlo con toda claridad. Hasta antes de 1997 había diversas fórmulas de defraudación de la voluntad popular que pasaban directamente, pues déjame ponerlo en estos términos, en complicidad con las autoridades electorales. Una vez que las autoridades electorales, con todos los cuestionamientos que se puedan tener, pero ganaron autonomía y ya no fueron parte de ninguna manera de las distintas formas de defraudación electoral, esto migró totalmente al manejo del dinero. Y el manejo del dinero, ahí estamos hablando de dos grandes aspectos. Uno, clarísimamente, que es uno de los que más se utiliza, son todos los programas sociales de todas las instancias de gobierno, y quiero ser muy enfático en esto, porque no hay instancia que se exima de esto, ni hay partido político que no lo haga. Lo hacen municipios, estados, federación, y lo hacen todos los partidos políticos, que hacen un manejo clientelar, un manejo prácticamente de intercambio. Yo te apoyo con estos programas sociales, ¿a cambio de qué? De que tú, el día de la jornada electoral, me apoyes. Ese es uno de los grandes, de las grandes formas de manipular la voluntad popular, y tal como lo está señalando Marcela, eso se da no únicamente durante el proceso electoral, sino eso se da incluso en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, es desde el momento en que se incorpora al ciudadano a los beneficios de un programa social. Uh-huh. Y obviamente está todavía todo otro proceso que es más más inacible, que es el manejo de recursos. Ya no hablo por parte de los gobiernos, sino por parte de los partidos políticos, cuyo origen nunca conocemos porque es nebuloso. Por más, los partidos políticos por supuesto no lo incluyen en sus reportes de gastos de campaña, que es todo lo que entra en la compra y coacción del voto, y que vemos cómo se maneja el dinero en efectivo. Ahí sí, particularmente durante los procesos electorales, y muy particularmente el mismo día de la jornada electoral, donde pues se compra literalmente el voto del ciudadano. Se le pide que vaya y vote por un partido político, y ahí hay diversas fórmulas de garantizar que el ciudadano efectivamente cumple con esto. Y esta es la forma que era la alternativa. Es más, yo diría que es claramente la forma en que se manejó, por ejemplo, la elección del Estado de México. No digo que en el caso de Coahuila no haya sucedido, por supuesto que también tuvo todo esto, pero lo grave en la elección de Coahuila es que además aparecen otros errores y otras irregularidades que nos hacen, pues ahora sí, regresarnos a lo que sucedía en los 80s, cuando la autoridad electoral precisamente no entregaba las acreditaciones de los representantes de los partidos políticos, cuando la autoridad electoral manejaba totalmente descuidadamente los paquetes electorales y se podía hacer toda una serie de ticuiñuelas, etcétera. Entonces, sí, son dos vías o dos, vamos a decirlo, modelos de defraudación de la voluntad popular, los dos, por supuesto, totalmente criticables.
En México ya estábamos muy acostumbrados únicamente a hablar de este fraude a través de la compra de voluntades, para llamarlo, o de la coacción de las voluntades, porque en muchos casos es el condicionamiento al burócrata, o inclusive a veces en empresas privadas donde también los empresarios dicen no tienes que votar por este candidato, etcétera. Entonces pensábamos que estaba superado el otro tipo de fraude, la operación electoral estrictamente, y desgraciadamente creo que ahora también hay asuntos que habría que aclarar en su momento. Pero sin duda, los dos son igualmente preocupantes, y los dos igualmente, pues lo que buscan es burlar la voluntad popular. Jesús, con su experiencia vasta, y yo me atreví a obviar su currículum por lo amplio, pero también necesario para poder poner en contexto su voz. Usted fue consejero electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral de 1996 a 2003. Hay un gran conocimiento de los temas, profesor investigador de la Escuela del Gobierno del Tecnológico de Monterrey, articulista, consultor, etcétera. Yo quiero preguntarle, ¿por qué el INE, o cuáles serían las explicaciones que se pudieran encontrar? ¿Por qué el INE no atrajo la elección cuando desde mayo se vinieron haciendo señalamientos, no solamente por parte de la coalición que encabezaba el Partido Acción Nacional, sino inclusive por candidatos independientes, de que había irregularidades y que la elección peligraba? ¿Por qué no atraerla? ¿Por qué no meterse de lleno a qué estaba pasando en Coahuila? Ya, ahora sí que sería especular cualquier cosa de estas en primera instancia, y simplemente yo pensaría que ellos dijeron, bueno, ok, a quien le corresponde organizarla es a la autoridad electoral estatal, y por lo tanto démosle el beneficio de la duda. Estoy de acuerdo que existían estos señalamientos, y aquí nos tendríamos que ir un poquito más atrás, ¿no? Hay una gran... Yo no quiero obviar la responsabilidad del INE, porque hasta hoy el INE pareciera que quisiera deslindarse y dejar absolutamente la responsabilidad al IEC, y yo creo que también tiene una gran responsabilidad el INE. Primero, en la designación de un Consejo General del Instituto Electoral Coahuilense, que era cuestionable y cuestionado. Y son las dos cosas, o sea, quienes estaban integrando eran cuestionables, pero además fueron cuestionados, y fueron cuestionados a los pocos días de haber sido designados, y obviamente fueron cuestionados también al inicio del proceso electoral. Bien. Hay otra cuestión que me parece muy importante señalar, porque eso complica mucho la operación de las elecciones. El INE realizó toda la labor de capacitación de ciudadanos que fungieron como funcionarios de mesa directiva de casilla. Eso lo hizo directamente el INE a través de sus juntas distritales. Y como el INE realiza la capacitación, el INE contrata a los capacitadores asistentes electorales, el INE realiza la capacitación y le pasa toda esta actividad, le pasa la estafeta básicamente 5 días antes del proceso electoral al Instituto Electoral Coahuilense, cuando empieza la entrega de los materiales electorales a los presidentes de casilla. Aquí hay un paso de estafeta, un salto de la muerte, claro. Déjenme llamarlo en este sentido, que es muy crítico. Y claro, si hay responsabilidades de la mala capacitación, es del INE, no del Instituto Electoral de Coahuila. Entonces, por supuesto que el INE también tiene mucha responsabilidad en esto, y además lo digo, me parece absurdo. Si ya no iba a traer la elección, pues lo que debería haber hecho era haber delegado la responsabilidad de la capacitación al Instituto Estatal, y eso por lo menos hubiera dejado toda la responsabilidad de organizar las elecciones en el Instituto Electoral, claro, al IEC. Claro. Pero hoy los dos comparten responsabilidades. Así es. Bueno, pues nosotros agradecemos enormemente haber podido tener su voz en el programa de Contextos, y que el público haya escuchado su análisis y su reflexión en relación al proceso electoral. Muchísimas gracias, Jesús. Un gusto. El gusto es mío, y muchísimas gracias a ustedes, Marcela, Raúl, y muy buenos días a todos. Hasta luego. Jesús Cantú Escalante, analista político, ex consejero del INE, estuvo con nosotros.